21:15. Cómo nuestro Señor vino a la tierra a sufrir todos los males que había hecho la voluntad humana. Cómo la palabra de Jesús es vida. Estaba pensando en la divina voluntad y el mal del querer humano, y mi amado Jesús, todo afligido, me ha dicho: hija mía, todo lo que yo sufrí en mi humanidad no fue otra cosa que todo el mal que había producido la voluntad humana a la pobre criatura. Ella formó la prisión, le quitó la libertad de poder espaciarse en su Dios, en los cielos, donde quisiera. La volvió incapaz de hacer el bien, le quitó la luz y la circundó de densas tinieblas. Y yo vine sobre la tierra y me encerré en la prisión del seno de mi querida mamá. Y si bien era santa aquella prisión, pero no se puede negar que era la más estrecha y oscura prisión que pudiera existir en el mundo, tanto que no podía extender ni una mano, ni un pie, ni me era concedido dar ni un paso, ni había espacio para poder abrir los ojos. Todo esto había hecho la voluntad humana a las criaturas, y yo, desde el principio de mi concepción, vine a sufrir la pena para abatir la prisión de la voluntad humana y restituirle lo que había perdido. Quise nacer en un establo y sufrir la pobreza más extrema. Más que establo había formado el querer humano a las pobres criaturas, mientras que las pasiones habían formado el estiércol en sus almas, y soplando más que viento, habían quedado ateridas por un frío intenso, hasta influir sobre la naturaleza y quitarle no sólo la felicidad terrenal, sino le hicieron probar el hambre y la pobreza, no sólo del alma, sino también la del cuerpo. Y yo quise sufrir el frío, la pobreza extrema, el hedor del estiércol que había en el establo, y viendo dos animales cerca de mí, tenía el dolor de que el querer humano había convertido casi en bestia nuestra obra más bella, nuestro amado joyel, nuestra amada imagen, cual era el pobre hombre. No hubo pena que yo sufrí que no tuviera su principio en la voluntad humana, y yo me sujetaba a todo para rehabilitarla de nuevo en el reino del fiat supremo. Hasta en mi pasión quise sufrir el ser despojado en la flagelación y desnudado en la cruz, estirado en modo horrible, tanto que se podían contar mis huesos, entre confusiones, abandonos y amarguras indecibles. Todo esto no era otra cosa que el desahogo del querer humano que lo había despojado de todos los bienes, y con su aliento venenoso lo había cubierto de confusión y de oprobios, hasta transformarlo en forma horrible y a volverlo objeto del escarnio ante sus enemigos. Hija, si quieres conocer todos los males que ha hecho la voluntad humana, estudia bien mi vida, numera una por una mis penas y leerás los caracteres negros de la historia maléfica de la voluntad humana. Sentirás tanto horror al leerla que te contentarás con morir antes que hacer entrar en ti una sola sílaba de ella. Después de esto, Jesús ha hecho silencio y estaba todo taciturno, pensativo y afligido. Miraba en torno y a lo lejos como si quisiera indagar las disposiciones de las criaturas, y no viéndolas dispuestas, continuaba su profundo silencio. Por tanto, he debido pasar varios días de privación, como si Él no viviera en mí. Después, como sol que surge, he comenzado a sentir
que se movía en mi interior y me ha dicho: hija mía, cuando yo hablo, sale de mí una vida, el don más grande, y debo ver si hay disposición por parte de las criaturas para poner en ellas esta vida, y no viéndola, estoy obligado a callar, porque no hay lugar donde poner este gran don. He aquí la causa por la que muchas veces no hablo, porque lo que se refiere al fiat divino no es sólo para ti, sino que servirá a las otras criaturas. A lo más forma su capital en ti para transmitirlo para bien de las demás. Entonces, mientras hago silencio, tú ruega que sea conocido el reino de mi voluntad y sufre porque te ves privada de mí, tu vida. Vivir sin vida es el más grande martirio. Estas penas y estas oraciones maduran el don, y mientras me hace abrir la boca para hacer salir la nueva vida que concierne a mi voluntad, disponen a las criaturas a recibirla. Estas penas son más que rayos de sol que maduran los campos, las frutas, las flores. Por eso todo es necesario: el silencio, las penas, las oraciones, para el decoro de las manifestaciones de mi voluntad.